Acaban de cumplirse 40 años desde la presentación del Ford Sierra, un coche que consolidaría a Ford en media Europa e impulsaría la marca en España. Pero sobre todo, el Sierra representa de forma magistral el concepto de automóvil de finales de los 80 y principios de los 90, un punto de inflexión en la industria, por toda una serie de características técnicas y configuraciones que os voy a enumerar a lo largo del vídeo, por lo que te animo a quedarte hasta el final para conocer este gran salto evolutivo en la historia del automovilismo. En esta ocasión nos acompaña una unidad XR4 del 90, motor 2000 gasolina de inyección y 125 caballos, 3 puertas, donde la tracción trasera añade ese puntito de gracia y donde la pureza de la conducción alcanza un nivel que cumplirá las expectativas de los que nos gusta conducir. Bienvenidos a 1990. El Ford Sierra nace en 1982 como una fuerte apuesta de la firma norteamericana y que con los años alcanzaría el estatus de mito gracias a la impresionante versión Cosworth. Desarrollado y pensado para el mercado europeo, contribuyó a llegar a un público mucho más amplio, sobre todo en España, donde únicamente se producía el Fiesta desde 1976 en las instalaciones valencianas de Almusafes. Sus relativamente grandes 4,42 metros y amplia superficie acristalada le dotaban de una habitabilidad excelente que le posicionó en el segmento D, por encima del Escort y por debajo del Scorpio, prácticamente un Sierra a escala mayor. Con el final de producción del Sierra se da comienzo a la exitosa saga del Mondeo, hoy extinguido como berlina antes de volver reconvertido en un SUV. Desde el Taunus, un desconocido en España por las tediosas importaciones, a las primeras series del Sierra se produce un gran salto evolutivo y asimismo, con el primer Mondeo asistimos a otro cambio de planteamiento y configuración radicales que veremos a continuación. Desde entonces, las sucesivas generaciones del Mondeo se caracterizan por ofrecer un notable compromiso entre dinamismo, con excelentes chasis, y maleteros gigantes en la cuarta y quinta entrega. Desgraciadamente, ante la caída de ventas de las berlinas, en marzo del 22 salía de cadena el último Mondeo tal y como lo conocemos. Y de aquí viene la primera gran característica. Con el Sierra pasamos de motores longitudinales y tracción trasera hacia propulsores transversales y tracción delantera, lo que se traduce en una mejor habitabilidad, un mejor comportamiento y también ahorro de costes y peso, a una costa de perder ese toque que nos da la propulsión. Se trata de un gran cambio de rumbo en la industria que encontramos en la mayoría de marcas, como los SEAT 131 de tracción trasera y el primer Toledo de delantera, de los cuales tenéis vídeo en el canal, o los Peugeot 505 y 605, por ejemplo. Distinguimos 3 fases o series del Sierra, la primera muy fácilmente identificable y la tercera por los intermitentes en color blanco, otro de los rasgos que fueron tendencia en los 90 a la hora de modernizar el diseño. Un aspecto que me gusta especialmente del Sierra es la gran variedad de carrocerías con la que se ofrecía. Nuestra protagonista es una auténtica berlina coupé, una combinación totalmente impensable hoy día. De hecho, cada vez quedan menos berlinas y los modelos en general con 3 puertas se cuentan con los dedos de la mano. Los asientos de la versión XR4 cuentan con las típicas orejas que podíamos encontrar en la época, con unas plazas traseras carentes de reposacabezas, algo también muy común y que me recuerdan, por ejemplo, a los asientos traseros del BMW Serie 3 E36.
El salpicadero es típicamente ochentero y de hecho permanece casi sin cambios a lo largo de 13 años de fabricación. Los botones independientes que accionan las luces son otra característica de época, antes de dar paso a las ruletas primero y a los paneles táctiles de hoy, al igual que la palanca vertical de la climatización ya bastante desfasada a principios de los 90. La versión XR satisfacía las necesidades de la clientela más dinámica, que buscaba un comportamiento y estéticas más deportivos, ofreciendo de serie algo destacable los cinturones de seguridad traseros, que no serían obligatorios en España hasta 1992. Por otro lado, en Ford el acabado lujoso se asociaba hasta hace no mucho a la palabra guía. Aquí abajo tenemos los motores disponibles en la gama española de la tercera fase, donde podéis ver que la gasolina seguía teniendo un protagonismo mucho mayor que los motores turbodiesel. Todo ello sin olvidarnos de la carismática versión preparada por el especialista Cosworth y que convertiría a Sierra en una auténtica máquina de competición matriculada. En definitiva, tenemos un habitáculo acogedor donde, como podemos observar, se rinde honor a la forma de entender un automóvil hace más de 30 años y que seguramente muchos de nosotros echemos de menos en algún que otro coche actual, sobre todo a la hora de decidir por nosotros mismos en la conducción. Pero de eso hablaremos más adelante. Todos los coches, unos más que otros, tienen sus peculiaridades. Os voy a mostrar ahora las que más me han llamado la atención en este Sierra. Para empezar, me encanta la tela de los asientos, con un entramado muy original que hoy es imposible de ver y que me recuerda a la de otros coches noventeros como los Golf 2 y Ibiza Cupra que tenéis en el canal. Otro rasgo típico de este Sierra y de esa época en general es la posición de los cuatro intermitentes, al igual que los Ford Fiesta y también otros modelos como el Golf 2 y Golf 3. Lo mismo podemos decir del reloj digital que solía adornar los salpicaderos de muchos modelos de entonces. Bajando más abajo, tanto el depósito como el maletero se abren desde esta palanca al lado del asiento del conductor. Un maletero, por cierto, al que podemos acceder muy cómodamente por la presencia de la quinta puerta. Con respecto a los faldones, esta unidad cuenta con taloneras RS, que se pagaban aparte, así como con las llantas de la versión Cosworth, para mi gusto, preciosas. Y por supuesto, el alerón detrás no podía faltar, tan habitual en los 90 y que hoy solo podemos encontrar en modelos marcadamente deportivos. Como os comentaba, al igual que los intermitentes pasa de naranjas a blancos, los pilotos traseros ahumados eran otra moda a principios de los 90. Otro aspecto curioso es que el manual de empleo nos recomienda utilizar solo agua templada o fría para lavarlo.
Pasamos al apartado mecánico, donde encontramos un propulsor dispuesto longitudinalmente, es decir, a lo largo del coche, que mueve las ruedas traseras, una configuración precisamente asociada a coches de propulsión, como los actuales BMW Serie 3, el Alfa Romeo Giulia o el Mercedes Clase C. Para fortuna de mecánicos y manitas, encontramos un vano bastante despejado, donde el principal protagonista a nivel técnico es la consolidación definitiva de la inyección electrónica. De hecho, la sigla EFI hace referencia a Electronic Fuel Injection, en un momento, a finales de los 80, en que todavía se ofrecían variantes a carburación. Echando un vistazo a la ficha técnica, encontramos otra característica innovadora a finales de los 80, el doble árbol de levas en cabeza, sigla DOC, donde un árbol se encarga de las válvulas de admisión y otro de las válvulas de escape. Las prestaciones, como podemos ver, son bastante notables, de nuevo favorecidas por el bajo peso. Un comentario acerca de los consumos. Los motores V6 de los primeros Sierra gastaban muchísimo, pero este 2000 puede lograr cifras ajustadas siempre que circulemos a velocidad constante. Honestamente, llevar este Sierra es una experiencia agradable, mucho más que en un coche a carburación tan solo 10 años más antiguo. En este sentido, a nivel de prestaciones, fiabilidad, mantenimiento y aplomo, hay un salto muy grande entre un Taunus del 80 y este Sierra del 90. Todo ello teniendo en cuenta la clásica disposición de tracción trasera del Sierra, suavizada, eso sí, por la suspensión trasera independiente. Desnudando al Sierra, el coeficiente aerodinámico no destaca especialmente. Por ejemplo, un Citroën GS del 70, como el ejemplar que tenéis en el canal, bajaba la cifra hasta los 0,32. Fijaros que las llantas se quedan en 14 pulgadas, otra característica de época, hoy difícilmente bajaría de las 17 o 18. Poniéndonos en marcha, os voy a contar, en este caso en concreto, qué cosas echo de menos de los años 90 en un coche actual, al menos para disfrutar de vez en cuando. Para comenzar, y aunque parezca una tontería, me gustaría tener una tecla de acceso directo para las funciones principales del coche como la iluminación, y me refiero a una tecla física que pueda tocarse sin ver. Cierto es que hoy tenemos sensores e incluso comandos de voz que lo hacen muy fácil, pero estamos hablando de una función de seguridad elemental. Otra cuestión es el tacto de dirección hidráulica y no eléctrica. En este Sierra tenemos asistencia, de hecho está más asistida de lo que me gustaría, pero transmite bien la trayectoria del coche y lo que tenemos bajo nuestros pies. Esto hace no solo que disfrutes más de la conducción, sino que también te ayuda a ser más preciso y efectivo. Una cosa que también echo mucho de menos es la visibilidad. Como habréis podido observar, la superficie acristalada de este Sierra es enorme. Aparte de controlar y aparcar mejor el coche, te da una sensación de espacio interior infinitamente mayor. En la actualidad, por cuestiones de diseño, se eleva mucho la cintura de los coches, todo para hacerlos aparentar más grandes de lo que son. Por lo demás, este Sierra se mueve con bastante dignidad, y la verdad es que ese toque de propulsión se nota bastante y gusta.
Como hemos podido ver, el Sierra es un buen ejemplo del concepto de automóvil de finales de los 80, un concepto de transición, a caballo entre un periodo anterior de ausencia electrónica, motores a carburación y una fiabilidad menor, y un periodo posterior, representado por el Mondeo, donde la inyección electrónica, la tracción delantera y la seguridad y motores prestacionales eran los protagonistas. El Sierra, además, tiene el mérito de popularizar enormemente a la marca en Europa, abriendo camino a las sucesivas generaciones del Mondeo que vendrían después, con la mítica versión Cosworth como objeto de deseo y culto por parte de muchos aficionados. Esta unidad XR4 logra además un buen equilibrio entre pureza y usabilidad, vestido en una exótica carrocería de 2 puertas que aumenta y mucho su atractivo. En definitiva, espero que os haya gustado este viaje a 1990. No olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas y ahora además puedes hacerte socio para saber antes que nadie todo lo que está por llegar, pues vienen cosas muy interesantes en camino. Un saludo.